de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 9 de febrero del 2021. El tema que vamos a estar tocando hoy son los aportes técnicos para un programa de gobierno democrático en Nicaragua, una propuesta a la nación. Y el tema específico que vamos a ver hoy es economía en desarrollo sostenible. Nicaragua es hoy uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe. Según proyecciones de FUNIDE, en el 2020, el 31.3% de la población está en condiciones de pobreza y tiene una alta tasa de desigualdad en la distribución de sus ingresos. Desde el 2018, el país ha vivido la crisis sociopolítica más profunda en los últimos 30 años. A esta crisis interna se le suma la recesión económica global ocasionada por la pandemia del COVID-19 y por los efectos devastadores de los huracanes ETA y OTA, que afectaron a la costa caribe y el centro del país a finales del 2020. Para comenzar sobre el tema que vamos a hablar hoy, hemos invitado a dos profesionales y participantes activos en la construcción de estas propuestas y quienes trabajaron directamente en los aportes técnicos para crear una propuesta económica en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos a Eduardo Solórzano, él es economista de la Universidad Autónoma Nicaragüense, con estudios de maestría en desarrollo económico y posgrado en políticas públicas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es catedrático en diferentes universidades de Nicaragua, expositor en Flaxo, Guatemala, coordinador de la cátedra Dr. Alejandro Serrano Caldera en Ética y Valores y es acreditado como par evaluador del CNA y es especialista en acreditación de la educación superior, consultor en organismos internacionales de la FAO, ONUDI, el PNUD, y es el actual coordinador de la Organización de Profesionales Independientes de Nicaragua, OPIN. También tenemos a René Scotto. Él es economista en la Universidad de Sussex, Inglaterra, maestría en Política y Planificación Económica del Desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus, Holanda. Tiene más de 35 años de experiencia en desarrollo agropecuario, rural, local, pobreza, inserción de mujeres y jóvenes en el mercado de trabajo, administración de la tierra, seguridad alimentaria e innovación tecnológica y agrícola. Ha trabajado como funcionario consultor para el PNUD, Comisión Europea, el Banco Mundial, la FAO, entre otros. Tiene más de 20 años de experiencia en docencia a nivel superior. Muchas gracias, Ambro, por estar acá con nosotros en Contexto. Muchas gracias a vos por esta invitación. Muchas gracias, María Los Ángeles, porque esta es una buena oportunidad por esta invitación, poder compartir el esfuerzo de un gran equipo de gente que queremos y amamos a Nicaragua. Gracias a ustedes por haber hecho ese trabajo tan grande y de tanto apoyo y aporte que necesita Nicaragua para un gobierno democrático. Y ya para comenzar con las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es su análisis sobre la situación económica actual del país? O sea, dicho de otro modo, ¿cómo están los principales indicadores económicos del país? Bueno, vamos a tener la posibilidad de que podamos compartir, porque este trabajo lo hicimos en equipo, un buen equipo de economistas y con mucha experiencia. Hoy estamos dos de ellos, mi colega y buen amigo y miembro también de OPIN, René Scotto, y Jesucristo, ¿verdad? La verdad es que nosotros hicimos este trabajo bajo la premisa de que Nicaragua tiene la oportunidad de retomar una senda de construir la democracia, de transitar hacia la democracia con un Estado pluralista donde haya libertades públicas y donde haya justicia. Y por eso, de alguna manera, aspiramos y queremos construir una sociedad vibrante, una nación sin violencia y un sistema democrático que llene las garantías para que haya una economía de desarrollo sostenible. Y para eso, pues, nosotros encontramos realmente que había varios aspectos. Primero, nuestra economía, y en esto también, pues, René va a coincidir en lo que hemos trabajado aquí. Vivimos crisis sociopolítica de recesión económica global, el mundo entero vive una recesión en sí. Nicaragua ha tenido niveles de ingresos que no salimos de la pobreza, hay una caída del ingreso fuerte, donde
Realmente no vemos que hay una tendencia que se revierta a corto plazo. Y sobre todo hay diferentes aspectos estructurales que hay que aprovechar y que hay que superar: el bono demográfico, el progreso deterioro del medio ambiente y sobre todo el buen uso de los recursos naturales y externos. Entonces, encontramos realmente, como diría yo, pues una economía con un gran deterioro y con una insatisfacción de la población que demanda empleo y que demanda realmente respuestas rápidas. Es una economía que ha venido cayendo de tasas y hace unos 5 años eran positivas, pero con una distribución del ingreso muy malo, no había distribución de oportunidades y por eso veíamos muchísima gente emigrando desde antes de 2018. Y en eso quiero hacer énfasis: la crisis realmente no se da por abril de 2018, ya venía gestándose la cantidad de mujeres y hombres nicaragüenses que tenían que buscar la sobrevivencia económica y también aumentar las remesas y ayuda familiar. Entonces, esa es la situación en que nosotros empezamos a analizar esto y como equipo empezamos a ver que había que hacer algo global, cómo se estaba viendo la visión de la economía y cómo realmente podíamos verla después desde el punto de vista sectorial. Y por eso vamos a tratar de compartir con René en lo que trabajamos como equipo, ¿verdad? En una economía realmente en la calle se demanda soluciones rápidas, se demanda respuesta de un buen ingreso, un salario mínimo adecuado, empleo, una mejor administración de los recursos y sobre todo la transparencia en el uso de los recursos. Y eso también nosotros lo tomamos en cuenta. Le pediría a René, pues, si también quiere complementar cuál es la visión y a qué apostamos en Nicaragua. Pues usted, te doy la palabra también que comparta, René, esta parte. Eduardo, quizás para entender en otra dimensión cómo estamos, cuando uno dice la economía está creciendo, no está creciendo, se utilizan algunos conceptos como el Producto Interno Bruto. Este concepto ya digamos, no muy útil, es muy criticado, que no te ayuda realmente a indicar cómo está la salud y la naturaleza de la economía y sobre todo cómo los pobladores de un país que tiene un nivel dado del Producto Interno Bruto, cómo están en la realidad, es muy imperfecto. Pero aún con este concepto muy imperfecto, podemos ver de que la situación es realmente dramática en la que se encuentra la economía. Si utilizamos el concepto de Producto Interno Bruto, resulta que ahorita nosotros estamos teniendo el Producto Interno Bruto que teníamos hace 50 años, ¿verdad? Es decir, es un desplome dramático el que ha habido desde 1980 para acá. Las consecuencias si dijéramos el Producto Interno Bruto, supongamos que lo distribuimos entre la población parejo para cada quien y uno dice entonces el Producto Interno Bruto por persona, per cápita, ¿verdad? Estamos a ese nivel de hace tantos años, ¿verdad? 50 y pico de años es una situación grave, es decir, que estamos muy atrás. Con la crisis que se dio económica a consecuencia de lo que pasó en abril de 2018 para acá, ha caído aún más y sigue cayendo. Uno dice a dónde podemos llegar en cuánto tiempo. Como ha caído todavía más en los últimos 3 años, si el próximo año o si en este año pues empezáramos a crecer a 4% anual en ese Producto Interno Bruto, que es una cifra alta, ¿verdad? Que los gobiernos esperan conseguirla y muy pocas veces se conseguir 4% de crecimiento sostenido por los próximos 10 años, oigamos esto, 4% sostenido, que nunca nos baje del 4%, y lo logramos mantener ese crecimiento rápido comenzando este año, durante los próximos 10 años, al final de los 10 años, vamos a lograr un Producto Interno Bruto que teníamos nosotros en ese momento, hace 50 años, 57 años, de todas maneras. Es como la película, es como, pongámoslo de esta manera, pues como crecer para retroceder al pasado.
Es una situación muy peculiar la economía, lo que está la economía nicaragüense en comparación con el resto del mundo. En este momento el Producto Interno Bruto por persona de El Salvador es 2 veces el nuestro y el de Costa Rica es 6 veces el nuestro. Ahorita nosotros comenzamos con Costa Rica en el año 63 y con El Salvador en el mismo nivel todos. Costa Rica y Nicaragua. Hoy Costa Rica está 6 veces más que nosotros, por eso con ese nivel de vida van los nicaragüenses a trabajar allá. Entonces, el punto es que estamos realmente muy en el fondo del barril. Todo lo que ha ocurrido desde el 80 para acá y el de los últimos 3 años nos ha llevado a una situación en donde tenemos que replantearnos qué queremos hacer y para dónde va. Y de ahí el tema de los insumos técnicos que se han presentado en el área económica. La idea es una visión completamente nueva, fresca, con lo último que hay en la visión del desarrollo vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible para mejorar realmente la calidad de vida de las personas, olvidándonos de otros estilos de crecimiento que ni no son posibles ni son deseables. No son posibles porque nosotros, aunque creciéramos a 4%, como hemos dicho, nunca vamos a llegar a equipararnos a los niveles de Costa Rica. Ese es el reto que tenemos y ahí donde va un poco la propuesta pues, que estamos discutiendo ahora. Tal vez complementando un poco a esa visión de hacia dónde o lo que tenemos que enfrentar hacia el futuro, pero con visión de lo que hemos logrado alcanzar en el pasado. Imagínense que nosotros necesitaríamos aproximadamente 12 años si tenemos un crecimiento del 3%. La tarea es grande para llegar a los niveles de 1977. Y si no, y si lográramos crecer al 5%, que es un reto extraordinario, todavía aún así necesitaríamos 7 años para llegar a los niveles de 1977. Pero hablando más sencillamente, quiere decir que la década que estamos concluyendo en el 2020 fue una década que se perdió, aunque haya habido crecimiento, porque el índice, el indicador de el IPS, nosotros vemos que realmente Nicaragua se deterioró y llegó a niveles más bajos, ¿verdad? Esto significa de que nosotros hemos decaído muchos escalones abajo y por lo tanto debemos de pensar en una propuesta de agenda de nación que logre articular y motivar todos estos agentes económicos con una visión de desarrollo sostenible que permita lo más pronto posible retornar a una mejor calidad de vida, con una buena equidad, una buena distribución del ingreso y tomando en cuenta la conservación del medio ambiente. Eso es muy importante. Muchas sobre gracias. todo, ¿sí? No, disculpe, continúe. ¿No? Y además, pues, tenemos una economía que ha sido muy tradicional. Sabemos que seguimos siendo los mismos agroexportadores con poco valor agregado y necesitamos mejorar los niveles con tecnología, los niveles de productividad, los niveles de equidad y los niveles de sostenibilidad. Entonces, sí, te escuchamos, María Sánchez. Sí, y eso último que está mencionando queremos ahondar más adelante. Tenemos algunas preguntas en el área de agro, en el área también de recuperación, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo lo podríamos recuperar? Ya más o menos dieron algunas estadísticas, pero sí, pues más adelante me gustaría ahondar en ese tema. Pero como equipo de propuesta, ya quisiera hablar directamente con el plan, ¿verdad? Cuando comenzaron la construcción de estos aportes, ¿cuál fue la visión que como equipo se plantearon para la llamada Nueva Nicaragua? O sea, ¿nos podrían contar un poco sobre esto? Esa es una muy buena pregunta, porque la economía no funciona en ninguna parte del mundo como aislada del contexto institucional y social en que se realizan las actividades económicas. Las actividades económicas pueden ser muy dinámicas, muy productivas, se aumenta la productividad, mejora todo el mundo
cuando vos tenés un marco institucional que la ordena y le da certidumbre a los actores económicos para funcionar adecuadamente, y actores económicos a todos y con justicia, es decir, al pequeño y mediano productor, a la pequeña y mediana empresa, a las empresas más grandes, ¿verdad? Al sector financiero, al sector de los profesionales. Entonces, la institucionalidad es básica para que realmente se dé un desarrollo sostenible. Si esto no se resuelve en el país con esta enorme crisis política que tenemos, definitivamente, sin lugar a duda, que nos seguiremos hundiendo. No hay duda. Cuando uno mira a otros países que han progresado rápidamente, obviamente han habido otros contextos históricos, otras oportunidades comerciales, siempre hay variedad en las situaciones de los países y en los momentos históricos, pero aquellos que han tenido un marco institucional adecuado, negociado, que se discute, pero en un contexto democrático, han florecido. Sus poblaciones han crecido en sus niveles de vida rápidamente, y hay muchos casos en muchos países. Nosotros necesitamos tener ese marco institucional, un contexto de incertidumbre, de miedo, de temor. A todo el mundo le genera señales a no hacer nada o a no invertir, o para qué voy a estudiar, no sé qué es lo que va a pasar después. Eso es fundamental. Inicialmente, por lo tanto, uno de los temas para enmarcar este ejercicio es que estamos suponiendo en la propuesta económica que va a haber un marco institucional adecuado, que va a haber un contexto de democracia que te permite dirimir y discutir los aspectos institucionales para que todavía sea mejor para el crecimiento del país. Entonces, no es solamente la propuesta económica, esta está complementada, ¿verdad? Y fundamentada en una propuesta institucional que se ha abordado en otras discusiones. Bueno, tan es así de que realmente si queremos heredar a las generaciones futuras una sociedad pluralista, una sociedad democrática, necesitamos garantizar ese marco institucional que decía René, y por eso hacemos énfasis en las libertades públicas, en la restauración del Estado de Derecho y sobre todo enmarcado en justicia y el respeto a los derechos humanos. Esto pareciera que no son aspectos económicos, pero son fundamentales para conseguir una economía sostenible y en crecimiento. ¿Por qué? En primer lugar, Nicaragua siempre ha tenido una economía que depende del mercado externo. Somos agroexportadores y ahora exportamos mano de obra, que realmente se constituye en uno de los rubros más importantes para la generación de divisas en el país y el bienestar en la calidad de vida de algunas familias o de muchas que dependen de esa remesa. Pero cuando decimos esto es porque nosotros consideramos en la Comisión del Área Económica mucho el intercambio de información que tuvimos con las comisiones del área institucional, donde se veía el marco realmente de cómo debe operarse en la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Pues, o sea, la Contraloría General de la República, la autonomía municipal, la autonomía universitaria en los términos de educación. Todo lo hemos visto desde el punto de vista de que Nicaragua está pasando por crisis que se suman, se complementan y la solución es resolverlas todas ellas. Primero, la crisis económica no se va a resolver generando decretos o iniciativas de ley que más bien inhiben a la sociedad, como es la libre movilización, el libre compartir información, el derecho a elegir y a ser elegido, el derecho a la información, pero también los inversionistas que vendrían en los próximos años, garantía del respeto a su propiedad, una independencia de los poderes del Estado. O sea, parecen que son temas diferentes, pero no, son necesarios. Y por eso nosotros decimos, si nuestra economía realmente está, afectada desde hace varios años, si queremos lograr un desarrollo inclusivo, un desarrollo equitativo y sostenible ecológicamente, si también queremos tener todo esto basado en una gobernabilidad democrática y en una participación ciudadana y comprometida, pues definitivamente tenemos que trabajar todas estas áreas de la mano, el área económica, el área social, el área institucional y los ejes transversales importantes para poder manejar los principios de
el reconocimiento mismo de la dignidad de cada persona, el respeto a sus derechos y sobre todo la capacidad de que los ciudadanos se sientan bien y no tengan que emigrar. O sea, nosotros realmente hemos vivido oleadas de migraciones y por eso insisto que cuando nosotros creemos que la mano de obra se va de todos los niveles, profesionales, médicos, universitarios, como del campo, mano de obra rural, es porque no ven en Nicaragua la oportunidad de tener un trabajo digno o un salario digno, ¿verdad? Y ahí pues sí tenemos que estar muy preocupados en que estas líneas de acción pues deben estar encaminadas realmente a reactivar a lo inmediato lo que ya sabemos hacer, pero con visión de mejorar la productividad y mejorar la distribución del ingreso y las oportunidades. Y eso es lo que también queremos nosotros hacer énfasis en esta propuesta. Y ahora, en esto quizá es importante resaltar de que en la propuesta se quiere promover un crecimiento económico y un desarrollo económico sostenible de una manera diferente a la anterior, a lo que siempre se ha realizado. Es decir, han habido esquemas de cómo se puede promover el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, etcétera, que han reflejado algunas visiones que no siempre han sido las mejores, indiscutiblemente, para que la gente supere la pobreza, para que la gente tenga empleo digno, para que realmente se aumente la productividad en el sector agrícola y para que tengamos una distribución del ingreso más equitativa. Eso no ha sido el caso en las últimas décadas, ¿verdad? Han habido visiones y paradigmas que no han reflejado las necesidades y las prioridades de la población. De aquí en adelante, con una nueva propuesta, se pone en el centro de la estrategia, no como algo que va a resultar del crecimiento económico, sino que se pone en el centro de la estrategia que superar la pobreza extrema es una manera en que incluso promueves el crecimiento económico. Tener políticas explícitas de empleo en la población, asegurar empleo digno y salario digno, es una manera de promover el crecimiento económico. Esa causalidad que superando la pobreza, empleo digno y medidas también de protección del medio ambiente contribuye al crecimiento económico no ha sido considerada en el pasado. La visión ha sido crecimiento y que entonces se chorree la riqueza a los pobres que nunca llega. Crecimiento porque eso es lo fundamental para después ver cómo reparamos las consecuencias al medio ambiente. Falso. Eso ha sido mentira. La evidencia histórica te dice que eso no ha sido así. La estrategia ahora plantea las cosas con otra óptica. Hay retos porque obviamente siempre hay disyuntivas, ¿no? Siempre hay limitaciones financieras reales en el mundo en acceso a financiamiento externo para poder realizar inversiones, pero hay enfoques ya probados en otros países, ya hay suficientes propuestas para que esa otra causalidad sea la prioridad en las estrategias futuras del crecimiento. No todo lo puedes lograr en el muy corto plazo y mediano plazo, pero definitivamente que en un periodo de 5 años vos podés poner las bases para que de ahí en adelante el crecimiento sea de otra manera. Se pueden revertir una serie de medidas equivocadas. Se puede revertir una economía que ha sido extractiva de nuestros recursos naturales. Independientemente de cómo se quiera plantear que se quería que fuera de una manera u otra manera, ha habido una extracción y misericordia de los recursos naturales en este país, de expansión de la frontera agrícola en las últimas décadas, a costa de las poblaciones indígenas en la costa atlántica, ¿verdad? Que no puede seguir así. No hay crecimiento, inclusive pues para las empresas más medianas y grandes no tienen futuro si no se revierte toda esta forma como se ha querido promover ese crecimiento económico. Como decía Eduardo, toda la población nicaragüense que está en el exterior, que manda sus remesas, son parte del modelo económico. Si 1/3 de la economía del país al menos depende de esas remesas, ese tercio es parte del motor. Entonces, el motor de tu vehículo, si está dependiendo de que, pongámoslo así, que alguien más empuje el carro, entonces el carro se mueve también porque el que lo empujó es parte del modelo. Quitas el que está empujando, el carro no se mueve, aunque vos digas el motor mío tradicional es la agricultura. No, las remesas son importantes. Es un influjo
de varias cosas. Los recursos que ellos mandan mantienen a la economía nacional. Y mucho es financiamiento del pobre y vulnerable para el pobre y vulnerable en este país, que le sostiene sus consumos más básicos para que sobreviva. En segundo, va y viene en muchas circunstancias y aprenden cosas nuevas y las traen al país cuando vienen al país. Entonces esos son recursos humanos y talentos humanos muy valiosos que deben de ser aprovechados. Debe ser parte del modelo económico del país. Entonces, así como vemos, ¿verdad? Hay varios elementos nuevos, innovadores, que se están planteando en esta propuesta y además vinculada a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que ya están consagrados a nivel mundial. Es decir, nosotros pretendemos en la propuesta vincular objetivos específicos de empleo, de desigualdad, y mejorar mejorar la inequidad social y económica que hay, reducirla, a los objetivos de desarrollo sostenible. De tal manera que nos ponemos en el concierto de las naciones que están luchando en las próximas décadas, en la próxima década, para lograr estos indicadores de desarrollo sostenible. Entonces, en fin, el tema es que no es solamente crecer por crecer, es una nueva forma de crecer la que se está planteando con esta propuesta. Muchas gracias, René, muchas gracias, Eduardo. Y escuchándolos ahora y leyendo el documento, ¿verdad? Hay 5 prioridades que se plantean en este documento. Me gustaría que las explicaran, ya que son propuestas para la recuperación económica del país. Mira, nosotros vemos que hay cosas, acciones que se pueden tomar de políticas públicas en el corto plazo, pero que no son sostenibles ni desarrollan una economía con equidad, ¿verdad? Pero que ayudan a paliar. Inclusive estamos haciendo algunas propuestas de plan a 100 días, inmediatamente que se haya realizado la transición hacia la democracia, ¿verdad? Pero en primer lugar, para darte un ejemplo, ¿verdad? Para nosotros ver cómo reactivamos la economía, tenemos que ver cómo revertir esa carga tributaria en los bienes básicos. Por ejemplo, recientemente, en los meses anteriores, se hicieron una reforma tributaria que se le cargó impuestos a los insumos agrícolas y a las botas de hule y a los equipos utensilios agrícolas. Eso no tiene sentido que por afán de recaudar y tener más ingresos fiscales estén afectando y no fomentan el crecimiento en uno de los sectores más importantes, como el sector agropecuario. Pero también tenemos nosotros que mejorar la calidad de la inversión, pues, en el área social, en el área de educación, fomentar eso que decía René, empleo digno, empleo productivo. Nosotros decimos que las zonas francas deben de pasarse de las zonas francas tradicionales, que es lo que Nicaragua recibió de los vecinos, que fueron las maquilas, a zonas francas de servicio y zonas francas de tecnología, como lo está haciendo ya Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Y como lo está haciendo Panamá con servicios de turismo y servicios internacionales. O sea, lo que queremos decir es que no podemos seguir creyendo que con generar solamente empleo en la zona franca de tejidos y maquilas, con eso vamos a mejorar la calidad de vida de la mayoría de los nicaragüenses. Entonces tenemos también que fomentar empleo productivo. Y otra cosa muy importante es también que el sector agropecuario y las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a los servicios financieros de manera tal que, inclusive, el último préstamo del BESIE vino a Nicaragua y todavía estaba diciendo el presidente del BESIE que no se había desembolsado más del 40 o 50%. Eso significa que tenemos que hacer trámites más rápidos y eficientes con las propias características de las pequeñas y medianas empresas que puedan cumplir con los requisitos y puedan accesar a ese financiamiento. O también algo importantísimo y que lo podemos hacer en el corto plazo, es el combate a la corrupción, ¿verdad? Nosotros sabemos de que endeudar un país y traer préstamos que significan comprometer a las generaciones futuras, en sí el préstamo, si es bien utilizado y si es bien
ejecutado en el desarrollo mismo del préstamo puede tener buenos resultados. Pero si la corrupción está de por medio, entonces más endeudamiento y poca efectividad y encarecimiento de los costos de operaciones de los proyectos, pues nos llevan a no tener un desarrollo económico sostenible, ni mucho menos endeudar más a la población con ineficiencia. Entonces hay que hacer diferentes acciones. Es realmente un plan que tiene muchas propuestas de renovación y relanzamiento del turismo. Por ejemplo, sabemos que hay dos sectores en economía que están más afectados en estos últimos años. El primero de ellos fue el sector turismo, gastronomía y además hotelería y todo el sector que gira alrededor de la cadena y de los eslabones de turismo. Entonces, nosotros proponemos sectorialmente una serie de medidas, ¿verdad? Que deben de llevarnos a mejorar la productividad, la equidad y la sostenibilidad. También es importante tomar en cuenta en la propuesta, ¿verdad? Y estas ideas y estos insumos, que Nicaragua, como el resto de los países, tiene el reto de encontrar su lugar en una economía global que está cambiando rapidísimo y que no va a volver atrás, más aún como consecuencia del coronavirus y su impacto en en las cadenas de suministro a nivel mundial, en las formas de trabajo con teletrabajo, en las prioridades de la gente, en las posibilidades de un turismo en el futuro. El mundo ha cambiado, está cambiando rapidísimo. Como este país está inmerso en todo el drama político que estamos viviendo, sus consecuencias económicas, no hemos logrado ver que cuando salgamos de toda esta situación, el país va a salir de esta situación, no puedes parar la rueda de la historia. Vamos a ver hacia alrededor y vamos a encontrar que ese mundo es diferente de lo que teníamos en mente. La propuesta trata de encajarse en esos cambios que se están dando y son retos enormes los que tenemos, increíbles. Si para otros países desarrollados están buscando o en vías de desarrollo están buscando qué hacer y cómo van a hacerlo, nosotros partimos de una base bien baja para esa reinserción en la economía. Lo bueno es que, pongámoslo de esta manera, que cuando estás a un nivel tan bajo, estás en una situación de plantearte en qué consiste la calidad de vida, en qué consiste el bienestar de la población. Consiste en imitar exactamente los hábitos de consumo que tienen la gente en promedio en los países ricos. Es posible, es deseable. Son preguntas válidas porque estamos ahí. Quizás no se las va a hacer Costa Rica, pongámoslo de esta manera. Quizás no se las va a hacer Chile. Pero nosotros sí nos las tenemos que hacer. Y con una óptica diferente, las oportunidades se miran diferente. Y las posibilidades de tener un desarrollo sostenible, equitativo, humano para toda la gente es diferente. Si tenemos un enfoque, por ejemplo, en la propuesta está todo el tema de la economía del cuidado. ¿Qué significa la economía del cuidado? Un montón de actividades económicas, entre comillas, pero no valoradas como tal, que hacen, por ejemplo, las mujeres en los hogares. Cuidan al niño, cuidan a la persona que está enferma, cuidan a la persona de edad y nadie les paga por eso. Si las mujeres no hicieran ese trabajo en los hogares, no sale el hombre o el jefe de hogar, que puede ser otra mujer, el jefe de hogar, como las que van a trabajar en las maquilas o las trabajadoras domésticas, nunca podría haber actividad económica. Y eso vale, hasta el 30% del Producto Interno Bruto equivale al trabajo del cuidado. El cuidado de los niños para que las mujeres y los padres puedan ir a trabajar. Son formas de ver diferente las cosas, de actuar diferente, que le hacen el bienestar a todo el mundo rápido, generan actividad económica y lanzan una energía de cambio en la sociedad. Eso es otro elemento que es importante a tomar en cuenta. El teletrabajo, que lo han escuchado mucho, es un reto ahorita. No todo el mundo puede hacer teletrabajo, no todo el mundo tiene computadora o un celular para estar trabajando a distancia, pero hay cosas interesantes en ciertos sectores. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que se puede hacer, pero hay que pensar en el resto. La mayor parte de la población en Nicaragua está en el sector informal, que trabaja con niveles de productividad bien bajos porque la misma economía en ese sector es de consumo rápido, poca mano de obra, pero
si se replantea el papel del sector informal y se reactiva su papel en provisión de servicios y tiene un apoyo adecuado, crea un potencial para mejorar el nivel de vida de la población. Por lo tanto, se trata de revertir la visión en una política de Estado que no consiste en una noción de que el Estado devuelva un derecho a un ciudadano, que restituya un derecho a un ciudadano, un derecho económico o social. No se trata que alguien restituya un derecho, es que el ciudadano, el productor, la ama de casa, ya tiene ese derecho. No tiene que ser restituido por una persona. La noción de ciudadanía es que yo tengo ese derecho y yo lo puedo exigir políticas económicas para mejorar mi bienestar, porque yo lo tengo, no porque me lo tenga que restituir a alguien o una persona. Es el Estado el que tiene que restituirme esos derechos. Por eso es la institucionalidad que decíamos anteriormente. Si la gente siente a todos los niveles que el Estado va a jugar su papel con políticas económicas adecuadas para beneficiar a la población en los sectores más vulnerables, si va a empoderar creando oportunidades a la población para que actúe desde los sectores informales, los pequeños y menos productores, las pequeñas y medio empresas, actúe con todo derecho a acceder a las oportunidades, esto va a florecer. Si vos sabés como un pequeño pulpero, si vos sabés como alguien que da un servicio en la calle, que el Estado te va a garantizar ese derecho a ciertas oportunidades, no tenés que tener en cuenta que si una persona en particular te lo va a dar o no. Cambiando las formas de ver, cambiando las reglas del juego, cambiando el sentido de autoestima productiva como actor ciudadano y social, vos cambiás tu país y cambiás tus oportunidades y la ves de una manera diferente. Si reconocemos el papel de la mujer en los hogares y la importancia de facilitar su inserción en la sociedad y en la economía, esto puede florecer con nuevas formas de ver. Entonces, al final de cuentas, como vemos, no se trata de una propuesta de más de lo mismo. Es un revertir la mirada totalmente del que tiene que ser el país basado en el poder y la conciencia del ciudadano, su conciencia social, su conciencia económica, su conciencia política y el Estado empujando que esto salga adelante sin tener que deberle nada a ninguna persona, sino que a las leyes, a las reglas comunes que sean para todos. O sea, un Estado facilitador, un Estado transparente, un Estado que no compita contra el sector privado, sino que sea un balance fiel de los intereses. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque hay muchos temas que realmente podemos abordar, pero el papel del Estado es muy importante. Así es, y como habíamos mencionado, ustedes lo mencionaron antes, y es una de las preguntas que nos llegó a través de nuestros medios de comunicación, de estas redes sociales. Cuando se habla del restablecimiento económico, ¿verdad? Muchas personas nos preguntamos, ¿verdad? Principalmente, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo le llevará al país para poder volver a la situación económica en la que nos encontrábamos? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos atrapados en un girar alrededor de falta de voluntades políticas y de voluntades que resuelvan realmente tanto del lado del Estado, del gobierno, como de la oposición, de poder entrar a ese camino, a esa transición a la democracia. Todo va a depender de que logremos decir, detengamos el vehículo, el bus de la economía que va hacia el precipicio porque ha estado yendo con muy mala conducción, y busquemos cómo realmente se le escuche a los pasajeros del bus, que son los ciudadanos, que piden a gritos resolver sus crisis de empleo, de calidad de vida, de hambre inclusive, porque ya tenemos problemas de seguridad alimentaria, como también el retorno y la reinserción, la integración familiar, que ha sido muy afectada por tanta gente fuera del país obligadamente, o por aquellos que han perdido su libertad o aquellos que no pueden movilizarse a buscar un empleo con tranquilidad. Entonces, los tiempos van a depender del momento, pero decíamos, bueno, si logramos tener un clima de una transición a la democracia con una institucionalidad fuerte, con una independencia de los poderes del Estado y con un gobierno electo en las próximas
contienda electoral de noviembre que resulte de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, estas propuestas y estos insumos para Agenda de Nación, hay bastante trabajo que hacer, enorme trabajo que hacer, para revertir, en primer lugar, ojalá pudiésemos desde ya esa tendencia negativa. Por tercer año seguimos encogiendo. Y no es que ha habido una confusión, ¿verdad? Que dice, ya va a haber un mejor economía o situación económica el próximo año, 2021. Lo que se está hablando es de que se reduce la tasa negativa, o sea, va a ser menor, pero no es que pasamos ya a un estado de mejoría total pues, o mejoría en tendencia. Estamos realmente en una crisis inmersos donde mientras esa voluntad de querer rescatar, de tener esa caída de la economía del país, pues entonces en la medida que más atrasemos eso, en esa medida vamos a necesitar más tiempo. Pero hay que tener claro de que el Estado juega un rol importante, pero también los agentes económicos y las organizaciones, las asociaciones gremiales. Y por eso nosotros en nuestro análisis pues lo hicimos también, algo que vamos a hablar en los próximos momentos, de los sectores, cómo los sectores se articulan, ¿verdad? Pero los tiempos, lo que estamos diciendo, si crecemos a un 4%, decía René, que con un crecimiento sostenido por varios años, nosotros pudiéramos estar regresando a mejores niveles en los próximos 5 a 10 años. Pero si no logramos revertir la caída y el pozo es más profundo hacia donde terminemos en la transición hacia la democracia, así va a costar el esfuerzo de revertir eso. Pero sí hay una gran capacidad de resiliencia, hay una gran capacidad de creatividad, hay una gran capacidad de emprendedurismo en Nicaragua, y estoy seguro que los que tenemos mucho amor a Nicaragua, que nos hemos quedado trabajando acá y que buscamos cómo aportar ideas y escuchamos también sugerencias, creemos que esto puede ser la próxima década, la década de la oportunidad para no volver a hacer lo mismo de la misma manera, sino como decía René, hacerlo de mejor forma, con una visión de nación, de equidad. Y equidad se entiende porque ese crecimiento de la economía no quede en manos de pocos, sino que se distribuya de manera justa y de manera a través de un buen presupuesto general de la República. Yo creo que 2021-2030 es la década de oportunidades para que rescatemos este país, lo logremos revertir y lo logremos estabilizar, sacándolo de las crisis profundas en que se encuentra. Muchas gracias, don Eduardo. Y hay otro tema clave y urgente, y son de las preguntas que nos ha llegado de la población. ¿Cuál es la propuesta para generar más empleo y de qué tipo? O sea, ¿va a seguir siendo el tipo zona franca, o sea, las maquilas y los call centers? ¿O dentro de las propuestas ustedes ven otro tipo de posibilidades para Nicaragua? Sí, en el tema del empleo se requiere tener una gama de estrategias, ¿no? Siempre va a jugar un papel las maquilas, pero no puede ser el papel central, ¿verdad? Por múltiples razones, incluyendo el tema de que la misma coronavirus hoy en día ya ha establecido límites al tipo de maquilas que nosotros tenemos acá en Nicaragua. Entonces, la maquila no puede ser el medio fundamental para generar más empleo en el país, pero sí tiene que jugar un papel transformándola en lo más que se pueda hacia otro tipo de trabajo en los talleres de la maquila acá, donde puede haber un poco más de valor agregado, ¿verdad? Pero también el empleo tiene otros ámbitos, cómo se puede mejorar. Fundamentalmente, uno de los temas tiene que ver sobre quién te puede generar empleo. Entonces, el empleo formal, tenés tus 5 horas de trabajo, tu salario, tu INS, ¿verdad? Cuesta mucho generarlo en Nicaragua. Y eso es una minoría de toda la fuerza de trabajo los que puede tener un empleo formal. Generar eso depende de mucha inversión privada, la cual depende de muchas otras cosas más, para que venga el país en los ritmos y en lo que esperamos. Entonces, sí se puede ir
parar la caída del empleo formal, porque además ha estado cayendo en casi 200.000 empleos en los últimos 3 años. Eso es bárbaro. Poder subirlo va a depender sobre todo de inversión extranjera directa, que hay propuestas de a dónde debería dirigirse. Por ejemplo, en vez de estar creando políticas públicas que incentivan una inversión extranjera en actividades que no son intensivas en mano de obra, o con exoneraciones fiscales y otras medidas que crean nichos oligopólicos económicos en el país que no generan empleo masivo, podemos tener una política fiscal para incentivar inversiones extranjeras que utilicen más mano de obra a los niveles educativos que tenemos ahorita y probablemente para el consumo popular. Es decir, uno cree que la inversión extranjera solo puede ser la enorme inversión extranjera, mucho menos hablemos de megaproyectos, ¿verdad? Que no son viables en este país, pero hay tipos de inversión extranjera que si se incentiva viene al país. Inclusive en áreas agrícolas hay potencialidades para la producción, para el mercado local. Eso te puede generar oportunidades de empleo formal. Pero el otro tema también está en mejorar las condiciones del empleo informal, ¿verdad? Hay maneras como vos podés conseguir que la informalidad en el empleo mejore su nivel de ingreso. Algo que uno puede llamar ingreso digno para la población. Tenés una gran cantidad de proveedores, de pequeños y medianos empresarios que que ofrecen una gran cantidad de bienes y servicios a la población, ¿verdad? Una política de acceso al crédito adecuado para estos sectores masiva, una política de capacitación para brindar servicios adecuados por todos estos sectores populares, ¿verdad? Generaría actividad económica y empleo informal que después eventualmente, cuando crezcan estas empresas, pueden generar ya tipos de empleo más formales. Es un reto lograrlo esto, pero hay maneras como esto se puede tratar de promover en el sector rural con una política, eso cuando tratemos el tema agrícola, ¿verdad? Que promueve la actividad agrícola sostenible, inteligente para el clima y para el medio ambiente, ¿verdad? Genera autoempleo en el sector rural y genera alimentación para ellos mismos en el sector rural. Y eso es un empleo que sostenés, es decir, no es un empleo formal donde vos tenés un contrato, pero el productor está produciendo, está vendiendo, está empleado, ¿verdad? De una manera más sostenible y generándole ingresos. Entonces es variada los tipos de medidas que se pueden emplear y haciendo esto es como vas a también promover el crecimiento económico. Entonces hay una gama de medidas que se plantean en el documento y que en su conjunto te pueden ir promoviendo el empleo, además de otros temas legales, institucionales para facilitar que la gente tenga acceso a empleo. Por ejemplo, 40.000 jóvenes cada año ingresan al mercado laboral buscando trabajo. No consiguen el empleo formal, pero podés tener una política de inserción en puestos de trabajo como tener primeras oportunidades ahí de aprendizaje, tener vinculaciones con la que es educación técnica, para que ellos vayan teniendo un conocimiento de qué significa laborar ahí en alianza con las empresas privadas, de tal manera que aprenden artes y habilidades en el trabajo y tienen oportunidades de insertarse en esas empresas. Ahí implica negociar y sentarse con el sector privado, decir, vamos a crear estas oportunidades a los jóvenes para que vayan aprendiendo y después van encontrando sus puestos de empleo. Hay otros temas más que tienen que ver con lo que decíamos de la mujer. A las mujeres tienen capacidad y quieren ir a trabajar. Entonces, si vos resolvés el tema del cuidado de sus hijos, ¿verdad? En preescolares, entonces estas mujeres pueden ir a trabajar y aprovechar oportunidades de empleo que hay. Entonces, al final de cuentas, hay una gama de cosas que si se quiere, se pueden hacer. No vamos a lograr un cambio en la tasa de desempleo formal dramático en 5 años, pero sí se puede revertir y lograr empezar a crecer en el número de empleos formales y mejorar la situación del empleo informal. Muchas gracias, René. Y hay otra, y usted mencionó algo, ¿verdad? En la parte agropecuaria que sí me gustaría que tocáramos más a fondo, ya que Nicaragua está mayormente orientada a la producción agropecuaria.
O sea, en sí, ¿cuál es el enfoque que se le está proponiendo para este sector? Mira, solo quiero hacer un resumen rápido. Nosotros trabajamos sectores económicos, además de la macroeconomía, de lo que hemos venido hablando con René, y ahí está el sector agropecuario. Trabajamos con líderes campesinos y del sector agropecuario. Esta parte, gente que está vinculado directamente a la producción, y también trabajamos industria y agroindustria, el sector turismo, infraestructura vial, infraestructura de comunicaciones, financiamiento al desarrollo, deuda externa, cooperación y pesca y acuacultura, ¿verdad? Pero en base a tu pregunta, yo te puedo decir que el sector agropecuario lo trabajamos bajo este enfoque: garantizar el crecimiento y desarrollo económico y humano sostenible, asegurando el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a empleo y a mejores ingresos. Y ahí trabajamos temas concretos sobre cómo modernizar el sector agropecuario, ¿verdad? Cómo modernizar a través de transformaciones tecnológicas con transferencia de conocimiento, con temas que tengan que hacer factible que el sector agropecuario sea competitivo, trabajando y tomando en cuenta el tema de generación de empleo rural, y sobre todo sabemos que seguimos siempre vinculados a la promoción de exportaciones y enfatizándonos en la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, trabajamos esto bajo el enfoque de que sigue siendo en Nicaragua muy importante para la economía la agroexportación y el término de tener mercados cercanos que compran nuestros productos y que ya tenemos acuerdos comerciales. Pero si queremos transformar esto, nosotros tenemos que proveer de conocimiento y de tecnología a este sector agropecuario, a este sector rural. Si nosotros queremos modernizar para ser competitivos, tenemos realmente que trabajar muy vinculado con educación básica, con educación técnica, y por eso la Comisión de Educación Técnica y la Educación Primaria vincula todo lo que es educación rural. Entonces, la parte agropecuaria tiene que ver muchísimo con tecnología. Nosotros todavía estamos con modelos de producción que no generan valor agregado. Y aquí es algo que históricamente se lo plantean los diferentes planes de desarrollo, pero que por otros intereses, que no son los de visión de nación y de la mayoría de los ciudadanos, se le da preferencia a continuar exportando los granos básicos, el oro sin proceso, la madera en bruto, la pesca. O sea, no tenemos valor agregado, y eso es lo que creo yo que debemos de enfatizar. Tenemos que ir mejorando los niveles de educación del área rural, como también mejorando el acceso a la tecnología. La tecnología ayuda muchísimo a mejorar los niveles de productividad y a volvernos un país más competitivo. Todavía nosotros desarrollamos grandes plantaciones de cacao, pero sí hay pymes y buenas como Chocolates Momotombo u otros que están transformando ya y haciendo una oferta más sofisticada de este tipo de productos, pero en pequeña y mediana empresa. Necesitamos vincularnos como empresa ancla entre el agro, la transformación y la exportación de productos con valor agregado. Muchas gracias, don Eduardo. Y pasando a otro tema, ¿cuál es su propuesta frente a las políticas productivas extractivistas que ha desarrollado el gobierno o el de gobierno de Daniel Ortega en los últimos años? Hay otro componente de la propuesta que aborda directamente el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente. Sin embargo, en el área económica lo importante es, como mencioné anteriormente, indicar que el modelo extractivista no va a ser el sustento del crecimiento económico. Por extractivismo se entiende que vos, pues, como en el caso de la producción de oro, pues lo extraes y lo vendes. Entonces hay todo un andamiaje de inversión en el sector minero
que extrae este oro. Y ahorita se está vendiendo a muy buen precio por el COVID a nivel internacional. La gente está refugiándose en el oro y las ganancias son enormes las que se están teniendo, pero es extrayendo el oro. Y habría que ver que aun cuando estas empresas han tenido políticas de beneficiar alrededor de la comunidad, todavía hay espacio para repensar cómo se hace este tipo de inversiones. Pero también se extrae aquí otros recursos naturales. Se utiliza mal el suelo totalmente. La frontera agrícola se ha ido expandiendo en los últimos 10 años de una manera bárbara, increíble como ha sido antes. Ya esto tiene conflictos con población indígena en la zona, cuando llegan los colonos. Estamos totalmente extrayendo los recursos forestales de una manera irracional, porque esos recursos valen más que limpiar el suelo para estar cultivando ahí productos alimenticios. Entonces, ese es otro que no debe de continuar así. Pero hay un tema también muy clave, que en Nicaragua uno de sus recursos naturales más valiosos es el agua. Y este recurso tiene que ser realmente manejado con mucho cuidado, con mucho valor patriótico, porque vale en un determinado momento más que el oro. Ya hasta se está cotizando increíblemente el agua a nivel internacional como otro commodity más. El tema del agua es fundamental para el crecimiento económico del país, pero no con una visión extractivista. La visión debe ser de agregar valor en la utilización de estos recursos naturales de una manera sostenible, no en su extracción bruta, porque esto te genera también mayores ingresos a nivel internacional y te genera mayor posibilidad de tener empleo en el país. Entonces el modelo extractivista no debe de continuar en el país y hay que transformar todos aquellos procesos donde requieren el uso de los recursos naturales. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Eduardo. Ya solo nos queda una pregunta. Y enfocándonos en el ámbito internacional, o sea, tenemos 3 puntos: la cooperación internacional, la deuda externa. Cómo estos 2 temas se están analizando y proponiendo abarcar en la propuesta. Y como tercer punto, que no es menos importante, es cómo impactarán estas leyes de defensa del consumidor en los bancos. Bueno, ojalá lo podamos hacer en esos minutos, ¿verdad? Porque solo el último tema da para mucho. Mira, nosotros en uno de los acápites de la propuesta de la Comisión Económica trabajamos en la deuda externa, ¿verdad? Y nosotros lo que decimos es que ya Nicaragua pasamos por la iniciativa HIPI, la iniciativa de países altamente endeudados en el año 90, y una gran labor que se hizo para renegociar la deuda externa. Estamos llegando a niveles en que esta deuda externa está llegando a niveles que representan un alto porcentaje de compromiso del Producto Interno Bruto, que ya se puede ir viendo con cierta preocupación su tendencia. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es disminuir la relación deuda externa-PIB, ¿verdad? A menos de 60, 50%, no debería haber más. Buscar cómo gestionar más bien créditos concesionales con periodos de gracia. Por las sanciones recientes a Nicaragua, la mayoría de los recursos están viniendo por el BCE, Banco Centroamericano de Integración Económica, que son con un costo financiero mayor ante el Banco Mundial y el BID. Y hay algo muy importante en esto. Deuda siempre existe en la mayoría de los países y hay que saberla administrar de forma transparente, eficiente, el uso de esos recursos, ya que son herencias de pago que le estamos dejando a las futuras generaciones. El uso de los recursos provenientes de la deuda externa es importantísimo, la transparencia, y vamos a tener que llegar en una transición a la democracia en renegociar esta deuda de nuevo, ¿verdad? Entonces, sí vemos con gran preocupación y le dedicamos un inciso especial sobre la deuda, porque sin esto no podemos sentirnos que vamos a estar más cómodos en desarrollo, ¿verdad? Ahora, el financiamiento al desarrollo, pues realmente nosotros creemos que Nicaragua siempre ha sido un país bien apoyado por la cooperación internacional. Pero ¿qué es lo que pasó? En los últimos años hubo un divorcio, ha habido un divorcio muy serio, hubo una confrontación innecesaria
con los países de la Unión Europea, se fue en muchas agencias de cooperación que estaban trabajando por años en Nicaragua, ¿verdad? Y que de alguna manera eso hay que rescatarlo y hay que buscar esa colaboración. La cooperación internacional también tiene una característica, mucha de ellas es no reembolsable, cooperación técnica no reembolsable o cooperación que viene también en ayuda, en donaciones, etc. Pero hay algo que ya lo hemos mencionado. Las remesas siguen siendo vitales e importantes para financiar la economía familiar. Estimular ahorro, emprendimiento, no solo que se usen las remesas para temas de consumo, sino también ver que hayan maneras de que se puedan reorientar a emprendedores, a familias que puedan tener un pequeño negocio que les permita mantener una mejor calidad de vida. Y por ahí también pasa todo el tema del sector financiero no bancario, que es otro de los temas que tocamos, y consolidar la red de intermediarios financieros. Pero ahorita estamos viendo que con esto de la ley, pues también la banca privada comienza a dar señales de inconformidad y la banca privada, esos recursos están como intermediarios financieros en condiciones muchas veces difíciles con altas tasas de interés que no estimulan el desarrollo ni estimulan el emprendedurismo, y habrá que tener en una nueva relación un Estado facilitador, un sistema bancario nacional acorde con los planes de desarrollo económico sostenible. René, ¿pudiera abordar algún aspecto adicional también? Sobre el tema de la cooperación internacional, esta en la historia en que se ha ejecutado a nivel mundial ha ido cambiando mucho desde un enfoque de arriba hacia abajo y se va al país de desarrollo, a los que están en vías de desarrollo para decirle, te presto para que te desarrolles como estamos nosotros. Esa historia ya acabó. Después se ha pasado un proceso de que la cooperación sea apropiada por los países de acuerdo con sus políticas nacionales, lo que es bastante sano el hacerlo, pero ahí se han encontrado otras lecciones de cosas que han funcionado y no han funcionado, porque en última instancia depende de la institucionalidad del país. O sea, un país tiene el derecho de decir, cooperación que viene acá se debe de encajar en estrategias nacionales y manejadas por nosotros para desarrollar nuestra capacidad. Eso es correcto. El problema es que si el Estado en cuestión no funciona de acuerdo con una institucionalidad adecuada o no tiene un esquema democrático y transparente para apropiarse y ejecutar esa cooperación internacional de una manera correcta. Pero aparte de eso, hacia el futuro la cooperación se está replanteando por los cambios globales que se están dando y sobre todo por el impacto del coronavirus que está ya viéndose que serán otras reglas del juego las que serán necesarias. Hay replanteamiento de hasta cómo se mide la efectividad del crecimiento de un país y por lo tanto la cooperación debe irse, por ejemplo, en función del crecimiento del Producto Interno Bruto nada más, ¿no? Y se está replanteando hasta qué cosas significa mejorar el nivel de vida de la población. Entonces hay debates al respecto, hay nuevas visiones y sobre eso Nicaragua debe de insertarse en esa discusión porque te ofrece la cooperación, no es meramente un tema de dinero, es un tema de conocimiento, de saber cómo hacer las cosas cuando estás administrando el aparato estatal, porque hay mucha experiencia que la cooperación tiene de cómo ocurre un programa general de desarrollo agropecuario o de medio ambiente en otro país y ese conocimiento te ayuda a dar saltos de rana, por así decirlo, a la hora de querer crecer de una manera más sostenible, pues saltos más rápidos. Eso es la importancia de la cooperación. Cataliza, ¿verdad? Los procesos locales y uno tiene que hacerlo de una manera estratégica. Van a haber temas que va a ser de mayor interés en la cooperación internacional ahora en el mundo. Hay tema de la salud, la seguridad y la salud a nivel del mundo y por lo tanto es cada uno de los países. El tema del cambio climático es fuertísimo y pues la propuesta se inserta en esta problemática mundial, qué es lo que debe ser el país y más mitigar o adaptarse a un debate que hay ahí, pero también ahí la estrategia debe insertarse en esos esfuerzos globales. Entonces, la cooperación se debe manejar en función de prioridades nacionales establecidas de una manera transparente y participativa con todo el mundo en función de estas prioridades y que complementen, ¿verdad? Estos esfuerzos nacionales. Con respecto a la ley del consumidor, el problema que yo miro más de fondo es que, aunque se discute de que esto está dirigido a que personas sancionadas si van a regresar o no al banco y que los pueden entonces de repente afectar al banco, tener que aceptarlo, yo creo que el problema ese es menor.
desde mi punto de vista, el problema mayor con la ley es que si bien es necesario en todo el mundo que el poder entre un banco y un cuentaviente, un prestamista, ¿verdad? Y alguien que está pidiendo préstamo, que recibe préstamo del banco, sea balanceado, porque tradicionalmente la banca tiene más poder que un cuentaviente, más poder de un usuario de su crédito. Y eso no es correcto, eso implica tasas de interés más elevadas, significa ganancia financiera que no se justifica desde el punto de vista de la eficiencia, sino que poder económico. Pero las leyes intervienen para equiparar el poder entre el ciudadano, el usuario, el banco y los bancos, ¿no? Sabemos que en el país los bancos son oligopólicos, ¿verdad? O son unos pocos. Pero el tema es que con esta nueva ley se ha desbalanceado completamente el poder entre los dos al otro extremo, ¿no? De realmente ahora es el usuario el que tiene todo el poder en su relación con los bancos. Y eso tampoco es bueno, porque sencillamente asusta al sector financiero ese grado tan extremo con la ley, porque no hay cosa más temerosa que el dinero en el mundo, ¿verdad? Que los bancos. Eso se ha sido generalizado con la ley. Ahorita cualquier persona que es cuentaviente en un banco o que le debe a un banco cualquier préstamo o que fue un cliente hace tiempo del banco y que a lo mejor el banco le cerró la cuenta sin un fundamento estrictamente legal por razón de comercio, pues puede tener una actitud de enojo con respecto al banco y puede recurrir con la ley. Independientemente de factores políticos, ¿no? Una persona que nada tiene que ver con la política, pero ahora la ley le da el derecho a recurrir contra el banco. Entonces, en este momento, el sistema bancario tiene no uno, ni cientos, podrá tener miles de posibles ciudadanos y cuentavientes que le pueden poner una demanda, ¿verdad? Si el banco no les da un determinado servicio. Eso, a mi parecer, es lo más grave de la ley, porque te ha quebrado la relación mercantil. Es como que si yo te vendo televisores y a la hora de venderte un televisor, sencillamente no te lo quiero vender a vos y ahora vos me vas a demandar a mí porque no te quise vender el televisor a vos. Imaginemos lo que pasa eso a nivel de comercio. Eso es grave. Porque las relaciones, si bien tienen que estar reguladas de poder entre alguien que ofrece un televisor, un préstamo o un servicio de cuenta bancaria, tiene que regularse para mantener parejo, no puedes ponerlo a una situación de una disparidad de poder total como es la consecuencia de esa ley. Eso creo que no se le ha dado suficiente atención y es importante verlo. Quiero complementar un minutito rápido. El tema principal de la Carta de Asobam y de ANCHA, desde el punto de vista de ellos, es que ellos están en una doble legislación, la legislación local nacional con esta ley y las obligaciones que tienen internacionales con la banca internacional. Entonces, si las leyes recientes, no solo es todas las iniciativas de leyes que han sido aprobadas, se usan con una discrecionalidad y una visión política, es un desastre lo que está viviendo. Porque realmente los bancos no van a poder negarse al servicio de los que han sido sancionados. Lo que decía René es un aspecto mucho más amplio de lo que puede facultar esa ley para que los ciudadanos puedan hacer reclamos. Pero el punto crucial aquí es hasta dónde es una verdadera iniciativa de ley en defensa del usuario o del consumidor y el Estado se vuelve un usuario principal en este momento, como también si se usa con aspectos políticos, que es la principal preocupación de los analistas que han hecho sobre esta tema. Muchas gracias, René Escoto, muchas gracias, Eduardo Solorza. Agradecemos su participación en Contexto y sobre todo agradecerles que nos hayan dado una explicación bastante puntual, pero también amplia de lo que son los aportes técnicos en el eje económico, muchas de las preguntas y cuestionamientos que se hace la ciudadanía, qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, en la Nueva Nicaragua, cómo vamos a enfrentar esta Nueva Nicaragua, cómo vamos a hacer que funcione esta Nueva Nicaragua. Y en estas 191 páginas podemos ver muchos de los lineamientos que nos podrían facilitar y aportar para poder sacar al país de la crisis social y económica en la que nos encontramos. También le agradecemos a las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.